La palabra del día de hoy está ahí en Apocalipsis capítulo 12, donde vamos a ver el relato de la venida de Cristo. Ya, esto es como leer el Evangelio, es como leer cuando el Evangelio nos cuenta del nacimiento de Jesús, pero leerlo en lenguaje apocalíptico. En los Evangelios vemos el nacimiento de Jesús. Lucas es el que más nos da detalles acerca de cómo Jesús nace, de su anunciación, de cómo él nace, de cómo Herodes quiere matarlo, ¿verdad? En el momento en que él viene, porque se asusta con el informe de los Reyes Magos, que vienen, ¿verdad? Porque ha nacido un rey. Entonces él quiere matar a ese futuro rey y va contra él a la ciudad de Belén, ¿verdad? Todo eso es historia, ¿verdad? Los evangelios nos cuentan la historia como la ven nuestros ojos. Esa misma historia es recontada por Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Y obviamente en lenguaje apocalíptico. Por eso aquí en el Apocalipsis aparecen dragones y aparecen mujeres vestidas de sol y aparece, ¿verdad? Un dragón que echa agua por la boca para matar a la mujer. Es un lenguaje apocalíptico. Ya, y quiero que entendamos que esto no es fantasía. Nos está contando la historia, pero mirando más allá de lo que podemos ver o con nuestros ojos pueden ver, ¿verdad? Mirando el mundo espiritual y mostrándonos, dándonos un sentido de la venida de Cristo. ¿Ya? Y con esta enseñanza vamos a aprender a defendernos también de ese nuestro enemigo, nuestro real enemigo, ¿verdad? Pablo dice, no tenemos nosotros lucha contra carne y sangre. O sea, nosotros no podemos tener ningún enemigo humano. Ya, la iglesia no tiene enemigos humanos. Y en ese tiempo el Imperio Romano perseguía a la iglesia, pero su enemigo no era Nerón. Su enemigo no era el ser humano que estaba ahí persiguiéndolos. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos un enemigo que está activo, está peleando, ¿verdad? Está con furor y nos tenemos que saber defender de él y tenemos que saber también identificarlo. Así que vamos a ver esto que se llama un adviento apocalíptico, vamos a decir nuestra declaración de fe con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Todos juntos, 1, 2 y 3. Estoy fundado en la roca que es Cristo. En Él soy justificado, profundamente amado y plenamente aceptado. Oiré con fe su palabra de gracia y seré lleno de paz, alegría y bendición. Dar un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y vamos a leer este pasaje. Vamos a dividir en dos partes ya este mensaje. El primero, esta visión consta de dos partes. Juan primero ve una gran visión en el cielo. ¿Ya? Y aquí dijimos que retornamos al principio. En el capítulo 11, Apocalipsis avanza hasta el final de los tiempos. Se acaba el tiempo. Luego en el 12 retorna al nacimiento de Cristo y hace un nuevo barrido hasta el final. ¿Ya? Y aquí se nos está mostrando esto que es el nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Verdad? Nos está mostrando el nacimiento de Cristo, pero en lenguaje apocalíptico. Vemos que hay una mujer vestida de sol, ¿verdad? Con 2 estrellas en su cabeza. Aquí tenemos que interpretar las figuras. Ya el mundo católico inmediatamente identifica a esta mujer con María, ¿verdad? Y ha tratado de sostener un dogma que es el dogma de la asunción de María. Ha tratado de sustentarlo con este pasaje. Ya, sin embargo, tiene muchos conflictos, la verdad, identificar a María con esta mujer. Ya, principalmente porque no hay registros de que haya sido perseguida María después de la muerte de Cristo. Y la señal de 2 estrellas en la cabeza nos está indicando también
que esta mujer representa más bien una nación. Más adelante vemos que hay otra mujer que ya no es como esta mujer vestida de sol, sino que es una gran ramera. Y esta mujer representa una ciudad. Por lo tanto, Apocalipsis hace contraste entre estas dos mujeres y entre estas dos ciudades. Aquí van a haber dos ciudades enfrentadas. La primera, la ciudad de la Nueva Jerusalén, que es representada por esta mujer vestida de sol, y también va a estar representada otra ciudad, que es la ciudad de Babilonia. Y Babilonia va a estar representada por otra mujer, ¿verdad? Que se sienta sobre las bestias y dice que está embriagada con la sangre de los santos, ¿verdad? Estas dos ciudades están presentes en el relato del libro de Apocalipsis. Y esta mujer que va a dar a luz un hijo varón es Jerusalén. Jerusalén, que por un tiempo el tipo de la Nueva Jerusalén fue la Jerusalén terrenal en el tiempo de la ley, pero después entendimos que era una figura de una nueva ciudad, una ciudad que es nuestra ciudad natal. Ustedes tienen una ciudad natal que se llama Jerusalén, pero no es Jerusalén la de aquí, es Jerusalén la del cielo. Y el apóstol Pablo dice que Jerusalén la celestial, esa que desciende de Dios, es nuestra madre. Dice que nuestra madre es la nueva Jerusalén. Así que ustedes tienen una ciudadanía en los cielos. Ustedes son ciudadanos de una ciudad que se llama Jerusalén la celestial. ¿Sabían o no? Cuando les pregunto, ¿y ustedes de dónde son? ¿No? Ustedes dicen, yo estoy viviendo temporalmente aquí en Conce, pero soy de otro lugar, ¿verdad? Pertenezco a otra ciudad. Y esta ciudad gloriosa está representada, ¿verdad? Por esta mujer. Y esta mujer da a luz al Mesías. Eso quiere decir que el Mesías viene de esa ciudad, por decirlo así. El Mesías pertenece a esa ciudad. De hecho, al final de Apocalipsis nos dice que el Mesías, el Cristo, es el sol de esa ciudad. Él alumbra la ciudad. Y dice, y esa ciudad no tiene templo, porque no hay necesidad de un templo, de un lugar donde ir, porque Cristo es la presencia de Dios para todos, y esa ciudad no tiene sol ni luna. ¿Por qué? Porque Cristo es su lumbrera. Cristo alumbra esa ciudad celestial, ¿verdad? Por eso la mujer está vestida de sol. Es precioso el simbolismo, ¿verdad? Esa mujer da a luz el Mesías, ¿verdad? Y la historia es como que es linda, se aparece el Mesías, viene el Mesías a estar entre nosotros. Pero hay uno que quiere impedirlo. ¿Y cómo es representado ese que quiere impedir que el Mesías venga, que el Mesías haga su obra? Dice, hay un gran dragón escarlata. Y este gran dragón escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Y se nos muestra la figura de Satanás, ¿verdad? En la figura de un gran dragón. Y fíjense la lucha, cuán desigual es la pelea. Hay un bebé y al otro lado un gran dragón. ¿Quién gana en la pelea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Por un lado hay una guaguita y por el otro lado un gran dragón escarlata con 7 cabezas. O sea, la lucha es bastante desigual. Sin embargo, dice que cuando el bebé nace, el bebé es arrebatado. Y esa palabra es maravillosa. La vamos a ver más adelante. Es la palabra harpazo y es la misma palabra que Pablo usa para referirse a nosotros en los últimos tiempos. Pablo dice que todos nosotros seremos arrebatados para estar con el Señor, para siempre con el Señor. Y usa esa misma palabra que usa aquí. Dice, y el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, el dragón escarlata quería devorarlo en el momento de su alumbramiento, en cuanto naciese, quería devorarlo, ¿verdad? Y es nuestra propia experiencia. Mi amado, hay uno que quiere devorarte. Hay un enemigo que quiere devorar tu fe, que quiso devorarte en el momento en que naciste. En el momento en que naciste de nuevo, hay un enemigo que estuvo dispuesto a destruir tu fe. El ladrón, dice, viene para hurtar, matar y destruir. Cristo vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. Antes de que la obra del diablo, antes de que la obra del dragón pueda hacerse presente, tú eres arrebatado para Dios y para su trono. De la misma manera que Cristo, estamos caminando el camino de Jesús, ¿verdad? Él fue arrebatado y me gusta mucho el resumen que hace. Dice, toda la historia de Jesús se resume en esta sentencia, ¿verdad? Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Él vino y fue arrebatado para Dios y para su trono.
No da ningún detalle de su vida terrenal, de su muerte. Solamente dice que Cristo vino y fue arrebatado para Dios y para su trono. Y el dragón se quedó ahí sin poder hacer su obra. El punto en el que nos vamos a concentrar esta mañana es por qué el dragón tiene tanta rabia. ¿Por qué la furia del dragón? ¿Cuántos de ustedes han visto películas de dragones? Se han hecho populares los dragones, ¿no es cierto? O sea, los dragones se han hecho populares culturalmente y hay películas de dragón, hay películas de monos de dragón, ¿verdad? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Se llama una, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el dragón de ese? Chimuelo. Hay series de dragones. Los dragones como que están presentes, digamos, como en la cultura popular. Y nosotros generalmente entendemos que un dragón tiene que estar enojado, ¿verdad? El dragón está enojado como por naturaleza. Sin embargo, aquí la ira del dragón no es porque sea dragón, ¿verdad? El dragón tiene ira y está enfurecido por una causa y necesitamos entender esa causa. Necesitamos entender cuál es la obra de ese bebé que están haciendo y qué tiene que ver con el dragón. El dragón se siente amenazado por un bebé que está por nacer. Ese bebé viene a destruir su imperio. Ese bebé viene a destruir su reino. Ese bebé viene a aplastar su cabeza, ¿verdad? Esto nos recuerda la primera profecía de Cristo en el Génesis, ¿verdad? Dios le dice a Adán, ¿verdad?, que va a ser expulsado, pero vendrá la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa serpiente ahora convertida en dragón, porque Apocalipsis es quien nos dice que ese dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Este dragón ahora sabe que su cabeza está a punto de ser pisada y ese bebé se la va a pisar. Y por eso está esperando que nazca para devorarlo en el momento en que nazca. Por eso debemos comprender muy bien cuál es la obra de ese bebé y cuál es la obra del diablo. Si entendemos bien la obra de este bebé y la obra del diablo, vamos a entender la furia de este dragón. Fíjate en este texto, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Vamos a centrarnos en ese texto. Vamos a ver este texto, ¿ya? Y mirar este. Cuando ustedes les preguntan por qué vino Cristo, ¿qué responden ustedes? ¿Por qué causa vino Jesús? Ustedes generalmente van a dar una razón de salvación, ¿verdad? Y van a hablar de salvación. Van a decir, Cristo vino a salvarnos. Pero para salvarnos tenía que destruir a otro primero, ¿verdad? Porque estábamos nosotros cautivos bajo la autoridad de otro. Pertenecíamos a otro. Otro nos gobernaba. Estábamos esclavos de otro. Cristo necesitaba venir primero a destruir algo para liberarnos a nosotros. La semana pasada dijimos que la ira de Dios no era contra nosotros. Era contra aquellos precisamente, aquel que nos tenía esclavos. Y la ira de Dios se manifiesta, ¿verdad?, contra aquellos que nos tenían prisioneros para llevarnos a su condenación, ¿verdad? Y Cristo viene y nos libera. Por eso Hebreos también dice que Cristo vino en carne y sangre, ¿verdad?, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte están toda la vida sujetos a servidumbre. Mis amados, la primera señal de la esclavitud al dragón es el miedo de la muerte. Y por eso debemos mirar nuestro corazón, ¿verdad? Porque es el indicador. El temor de la muerte nos esclaviza al dragón. La señal de los esclavos es que temen la muerte. Y por el temor de la muerte el ser humano se vuelve manipulable. Si tú tienes miedo a la muerte, las tinieblas van a poder manipularte con facilidad. El temor de la muerte es la primera libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Somos librados del temor de la muerte. ¿Has pensado en la muerte alguna vez? Tenemos que pensar que estamos de paso, nos queda poco tiempo. ¿Le tengo miedo a ese punto? ¿Le tengo temor? ¿Quiero evitar la muerte? ¿Verdad? ¿Quiero hacerle el quite? ¿Verdad? O cuando pienso en la muerte, alzo mi cabeza y digo, Señor, la gloria me espera. ¿Verdad? El temor de la muerte nos libera de la esclavitud. A todos los que por el temor de la muerte. Entonces, este pasaje explora la venida de Cristo un poco más profundo. Cristo vino a salvarnos. Sí, pero para salvarnos debía primero deshacer la obra del diablo. Y Primera de Juan 3:8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. El diablo tiene una obra que tiene que ver con nosotros. La obra del diablo nos dejó bajo esclavitud.
La obra del diablo nos dejó bajo la pertenencia del diablo. Le pertenecemos a él. Esa es la obra del diablo. La obra de Cristo viene para deshacer la obra del diablo. ¿Amén? Diga conmigo, la obra de Cristo vino a deshacer la obra del diablo. Ya, y ahora yo quiero comparar la obra de Dios en Cristo con la obra del diablo en Adán. Ya vamos a hacer esta comparación porque a veces entendemos muy bien la de allá. Entendemos muy bien cuál es la obra del diablo en Adán y esta la entendemos muy poco. ¿Ya? Y vamos a ver que siempre no se predica bien. ¿Cuál piensan ustedes que es más poderosa de estas dos obras? ¿Será más poderosa la obra del diablo en Adán o será más poderosa la obra de Dios en Cristo? ¿Cuál gana si le echamos a pelear? Obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que Cristo vino para deshacer la anterior. O sea, la obra de Dios en Cristo viene para destruir la obra que el diablo hizo en Adán. El diablo hizo una obra con nosotros, hizo una obra que transformó nuestra naturaleza. Esa es la obra del diablo en Adán. Fue constituirnos pecadores. Cambió nuestra naturaleza y fuimos constituidos pecadores. El apóstol Pablo dice que por un pecado, fíjense, un pecado, el pecado de Adán, por ese puro pecado fuimos constituidos todos pecadores. ¿Verdad? Tú eres pecador por causa de Adán. ¿Sabías eso? Tú no eres pecador porque cometes pecador porque Adán pecó. Un solo pecado constituyó a todos pecadores. Entonces, esto es muy importante entender. Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? No es que seamos pecadores, que Dios nos diga tú eres pecador porque cometes pecado. ¿Ya? Dios te va a decir tú eres pecador antes de que hagas nada. Por eso, ¿verdad? El salmista dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, tú cometes pecado porque eres pecador, es tu naturaleza. Entonces, les quiero hacer algunas preguntas con respecto a la obra del diablo en Adán, porque yo sé que esa la tienen más interiorizada, ¿ya? Se les ha predicado más, ¿ya? Sabemos que somos pecadores por Adán, ¿verdad? Adán pecó y nos constituyó a todos pecadores. Ahora, ¿se puede hacer algo para no ser pecador? ¿Puede alguien hacer alguna obra de justicia para ya no ser constituido, no ser, digamos, llamado pecador, ser tan bueno para romper eso? ¿Podía alguien en el antiguo pacto ser tan bondadoso para constituirse justo ante Dios? ¿Saben que no, verdad? Hubieron mucha gente buena, muy buena en el Antiguo Testamento. Sin embargo, acá Pablo dice, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Juan en el Apocalipsis dice, lloraba porque no había ninguno digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Entonces la obra del diablo en Adán es muy poderosa. Nos constituyó a todos pecadores y no había nada que hacer para salir de ahí. No podías hacer cosas buenas para librarte, ¿se entiende? Nada de lo que hicieras podía cambiar tu naturaleza. Por más que hicieras buenas obras, Isaías decía, sus obras de justicia son como un paño inmundo. O sea, comparado con la justicia de Dios, es nada. Nada podíamos hacer. Por eso éramos esclavos. El esclavo es eso, que no puede librarse de esa naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, vean cuán poderosa es la obra del diablo en Adán. Nos constituyó a todos pecadores y no podíamos escapar de esa naturaleza. Nuestra obra no podía cambiar la naturaleza. Podíamos tratar de portarnos bien. Los israelitas podían tratar de cumplir la ley, pero por más obediencia que mostraban, no cambiaba su naturaleza. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, entonces, generalmente eso se predica bien. Lo que se predica mal es esta otra parte. Porque se piensa que la obra de Dios en Cristo murió por tus pecados y te constituyó justo. Pero a veces se dice que cualquier falla tuya echa abajo esa obra. O sea, la obra de Adán se predica así como que es poderosa, inflexible. La obra de Cristo, ya, Cristo te salva, pero tú lo puedes arruinar en cualquier momento. ¿Verdad? O sea, tú cometes un pecado y vuelves a ser pecador de nuevo. ¿Ven cómo se predica? Se predica la obra del diablo como muy poderosa y la obra de Cristo como tan frágil.
Entonces es un problema de enseñanza. Todo el capítulo 5 de Romanos está para indicarnos que la obra de Cristo es tanto más poderosa que la obra del diablo en Adán. La obra de Dios en Cristo dice que por la obediencia de uno, todos fueron constituidos justos. O sea, ¿ustedes por qué son justos? ¿Porque hicieron buenas obras o por la obediencia de Cristo? Ustedes son justos porque creyeron en aquel que obedeció. Y la obra de Cristo, la obra de Dios en Cristo les otorga justicia perfecta. Ahora pregunta, ¿pueden ustedes por sus obras arruinar eso? Si decimos que sí, estamos menospreciando la obra de Jesús terriblemente. Pablo dice de la misma manera, dice, como por un pecado fuimos constituidos todos pecadores, de la misma manera, por la obediencia de uno, todos fuimos constituidos justos. Para que ahora, dice, seamos esclavos de la justicia. Entonces, esto es muy potente, mi amado. Tú antes eras esclavo del pecado. Quiere decir eso que no te podías librar, no importa lo que hicieras, eras pecador igual. Ahora eres esclavo de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te ve justo en Cristo. Y no hay nada que hagas que lo pueda arruinar. ¿Se entiende? Eso cuesta que el creyente lo reciba. Y dice, no, pero es que es demasiado, Señor, ¿cómo voy a recibir eso? Eso es lo que el Señor te dio. Porque si hubiera un 1% de posibilidad de que nosotros arruináramos la salvación, créeme que la vamos a arruinar. Si hubiera una más mínima posibilidad de que nuestra torpeza quebrara el pacto, lo quebraríamos. ¿O no? Ustedes dicen, usted lo quebraría, pastor, yo no. No tenemos. Por eso Pablo dice, en la cuestión de la salvación, esto no es de vosotros. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. No es de ustedes, no lo lograron ustedes, no lo hicieron ustedes. Ni siquiera la perseverancia pertenece a ustedes. Dios les cambió la naturaleza. Los volvió de pecadores a justos, los volvió de enemigos de Dios a hijos, que ahora Dios ama, que acepta, que ahora tienen una nueva comprensión de la realidad, una nueva mente, un nuevo corazón, que ahora se rige por la palabra de Dios. Sufrieron una transformación profunda, interna, que ahora los alinea con la voluntad de Dios. Ahora ustedes van a desear hacer la voluntad de Dios de forma natural. Es un fruto. Ahora deben ser libres para expresar esa nueva naturaleza, para moverse por esa nueva naturaleza que les va a llevar a bendecir a otros, les va a llevar a amar a otros, ¿verdad? Déjense llevar por esa nueva naturaleza que antes no estaba. Antes su alma estaba corrompida con deseos engañosos y solo podían hacer el mal. Había que forzarse para ser bueno. Ahora la bondad va a fluir de sus corazones porque pertenecen a Cristo. Algunos por malos hábitos van a continuar haciendo torpezas, pero deben entender, señores, la torpeza, es la antigua naturaleza, todavía influye. La naturaleza antigua va a seguir molestando, solo hasta que este cuerpo esté en pie. Entonces, le queda poco tiempo, ¿verdad? Tranquilo, va a pasar. Toda lucha va a pasar. Entonces, ¿se entiende cuán poderosa es la obra de Dios en Cristo? ¿Cuán poderosa es la justicia que Él te ha dado? Es increíblemente potente. Ahora soy esclavo de la justicia. Cuando cantábamos esa canción de Jesús Alan Romero, no sé si se dieron cuenta, en una frase el Jimmy le cambió la letra. Yo estaba pensando precisamente en esa canción y tenía que ver con esto que le estoy comentando ahora. Dice, ahora soy libre y esclavo por amor, ¿verdad? Y eso sale de un texto del apóstol Pablo que dice que así como éramos esclavos del pecado, ahora hemos venido a ser esclavos de la justicia, ¿ya? Entonces, alguno puede pensar y puede decir, que chiste, antes era esclavo y ahora también, ¿verdad? Como que no, ¿qué cambió? Si antes era esclavo de uno, ahora esclavo de otro, sigo siendo esclavo de la misma manera. No, hay que entender lo que significa. Y por eso cuando el Jimmy dijo, no dijo esclavo por amor, dijo esclavo de su amor, ¿ya? Y cuando lo dijo así yo dije, eso calza mejor. Eso se explica mejor, ¿verdad? La idea del verso. Porque Pablo dice, ¿verdad? Dice que antes éramos esclavos del pecado.
Eso quiere decir que el pecado nos poseía, que no podíamos arrancar de él, ¿verdad? Que hiciéramos lo que hiciéramos, no salíamos de la esfera de pecadores. Estábamos esclavizados al pecado. Pero ahora Pablo dice que por la obra de Cristo somos esclavos de la justicia. Es decir, Cristo nos constituyó justos y no hay quien te mueva de ahí. Por eso creo que le viene mejor a la letra esclavos de su amor. No sé yo, le vamos a escribir a Jesús Romero, hay una... ¿verdad? Pero eso quiere decir, eres esclavo de la justicia. No puedes arrancarte de eso, ¿verdad? No importa cuán torpe seas y cuán, ¿verdad?, débil seas. Dios te sigue mirando justo. Dios te sigue constituyendo, te mira como su hijo. Todavía te ama y todavía te bendice. No hay un punto en que Él diga, ya me aburriste, ándate de ahí, ¿verdad? Y te descalifique, porque has sido constituido su hijo por causa de Cristo. Y esa obra, ¿verdad?, Dios la ama. Dios ama la obra de su hijo, al punto que ahora eres esclavo de la justicia. Ya no esclavo, así como eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia, ¿verdad? Por eso cuando se habla del camino de santidad de Isaías, dice, el que camine por este camino, por más torpe que sea, no se puede desviar. No puedes escaparte de la justicia de Dios. No puedes escaparte, salir. Dios te sigue considerando justo. Insiste en esa justicia hasta el final de los tiempos. Esa es la razón de la furia del dragón. Ese bebé venía a destruir su imperio. Vamos a ver ahora el alcance de la obra del dragón, porque la visión tiene una segunda parte. Juan ve esto, la del dragón escarlata, y ahora ve otra visión, ¿ya? Y esta visión ahora la ve en el cielo como una batalla. Ahora el dragón, ¿verdad?, después de que no pudo comerse al bebé cuando nació y el bebé fue arrebatado para Dios y para su trono, ahora el diablo es expulsado del cielo. La obra de Cristo tiene repercusiones en el cielo. Tiene repercusiones eternas. Fíjense lo que dice. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esto habla de ustedes. Y ellos le han vencido. Diga conmigo, yo he vencido al dragón. Ustedes vencieron un dragón. No es cualquier cosa. Así que cuando vean esas películas, yo le gané uno de esas y de 7 cabezas más encima. ¿Ya? La imagen que pusimos era referencial. Pusimos una imagen de dragón de una cabeza, ¿ya? Porque no queríamos asustarlos tanto. ¿Ya? Ustedes le ganaron a uno de 7. Ellos le han vencido. ¿Y por qué lo vencieron? ¿Cuáles fueron sus armas? ¿Cómo vencieron ustedes al dragón? No lo vencieron con fuerzas humanas. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, no tenían temor de la muerte. La sangre de Cristo y la palabra del testimonio, esa palabra que nos da testimonio de Jesús y que hacemos nuestra en el Espíritu, esa palabra del testimonio y la sangre de Cristo nos dan la victoria. Fíjense, están las dos cosas juntas, el anuncio de Cristo y el anuncio de su sangre. A ti te informaron en algún punto de tu historia y te dijeron la sangre de Cristo te salva. Y tú dijiste, amén. Y creíste eso, ¿verdad? Eso te da la victoria. Solamente eso te da la victoria. Si te centras en eso vas a tener victoria en todas las cosas. Fíjate, no es tanto que hay que atesorar en el corazón. Hay una cosa importante, la sangre de Cristo, el testimonio de quién es Jesús, de lo que hizo por ti. Toda la obra del diablo es sacar tus ojos de esa verdad. Es enfocarte en otra cosa. Si el diablo logra poner tu atención en otra cosa, no en la sangre de Cristo, ha logrado su misión. Ha logrado concretar el primer paso para engañarte. Te quita la mirada de lo importante y te destruye. Mientras tú tengas puesta la mirada en la sangre, tienes victoria.
Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio que está en mi corazón. Por eso dice la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué causó eso? Que menospreciaran sus vidas hasta la muerte. Es decir, ya perdieron el miedo a la muerte. Perdieron el miedo a cualquier cosa en esta vida. Si tú pierdes el temor de la muerte, ya no le tienes miedo a nada. ¿Amén? ¿Te gustaría vivir así? El Señor quiere que vivas así. El Señor dice, la vida en abundancia es vivir sin temor a nada. Si no hay temor a muerte, no hay temor a ninguna otra cosa. ¿Amén? Ese es el alcance de la obra de Cristo en el cielo, el alcance de la obra de Jesús. Entonces lo que nos dice que el acusador ha caído. El acusador ha sido lanzado fuera. Esa es una escultura que se llama la fuente del ángel caído. El César me dijo que la conoció cuando fue a España. Internacional el César. ¿Verdad? Es la fuente del ángel caído. Eso es lo que nos dice ese texto, ¿verdad? El acusador ha sido lanzado fuera. El diablo ha caído. Y se cumple esta profecía preciosa de Isaías que yo quiero que atesores en tu corazón. ¿Ya? Porque el diablo va a venir, el diablo, vamos a verlo a continuación, todavía está activo. El dragón todavía intenta pelear, aunque ya fue derrotado. Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio, pero aún sigue insistiendo y aún sigue intentando engañar. Y el diablo aún sigue lanzándote dardos de fuego. Y el diablo aún intenta desviarte de Cristo para engañarte. Y por eso dice Isaías, ¿cuál es nuestra herencia? Leámoslo todos juntos, dice 1, 2 y 3. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Se entiende? Por eso dice condenarás. Si una palabra viene para acusarte, tú puedes condenar esa palabra de vuelta. ¿Se entiende? Y por eso no hay que ser pasivos cuando un pensamiento intrusivo de las tinieblas se te cole, ¿verdad? Porque se nos va a colar. Él está hablándonos y Él te habla en primera persona, ¿verdad? El diablo no se te presenta como diablo, ¿verdad? El diablo no es tan burdo como para aparecer con una cola con flecha y cuernos, ¿verdad? Y asustarte en la noche, ¿verdad? Eso no lo hace Él. No se le aparece un viejito en el campo, los viejitos en el campo siempre se le aparece el diablo por ahí. No tiene nada mejor que hacer que aparecerse los viejitos en el campo. El diablo va a colar pensamientos en tu mente, ¿verdad? Y va a hacer que esos pensamientos sean tuyos. Él va a hablar en primera persona. Soy así, tengo que hacer esto, El diablo opera a nivel de nuestra mente y a nivel de nuestro corazón. Y él está activo haciendo eso, y por eso dice, y condenarás. Tú necesitas condenar toda palabra de juicio. Cuando sientas la condenación, tú tienes que rechazarla conscientemente. Cuando te sientas culpable, decir, Señor, tú has pagado por mi pecado, ¿verdad? Y condenas la palabra que viene en contra de ti en juicio. Eso significa, a eso le llama Pablo apagar con el escudo de la fe los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Tú tienes ese rol de defender tu fe de aquellas palabras que vienen de las tinieblas. Por eso cuando oramos, ¿verdad? Le dije, pónganse una mano en el corazón, la otra en la mente y ustedes oren, ¿verdad? Cuando se sientan nerviosos, atrapados, ¿verdad? Cuando tengan esa inseguridad del futuro, ustedes digan, esto no es normal. Ya no sean felices, o sea, no normalicen eso, ya, de vivir angustiados y afanados por el futuro. ¿Ya? Ustedes dicen, eso no es para mí, ¿verdad? Eso no es para mí. ¿Qué hago? Pongo una mano en mi corazón, la otra en mi mente. Señor, todo pensamiento de condenación, todo pensamiento de las tinieblas, lo rechazo en el nombre de Jesús. Y concéntrense en Cristo. Concéntrense en su sangre, en su salvación, en lo que Él es para ustedes, en lo que Él hizo por ustedes, cuánto el Señor les ama, cómo les guardará de noche y de día, y cómo si Él está presente, entonces todo estará bien. Él está contigo. ¿Lo recuerdas? Te reseteas por dentro. Necesitas hacer ese reset porque a todos se nos olvida. Y todos peleamos con las tinieblas constantemente, ¿verdad? Vamos a ver cómo Él
está activo el día de hoy. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra, fíjense, esto es muy simbólico, contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el dragón era con Cristo la cosa, ¿verdad? A él lo quería matar, ¿verdad? Pero cuando no pudo, se llena de rabia y ahora se va contra ¿quiénes? Contra ustedes. Pucha, pastor, voy a salir más preocupado de aquí. Tengo un dragón de enemigo, qué mala onda, ¿verdad? Pero hay que entender cómo él trabaja, ¿verdad? Y él trabaja de la siguiente manera. Hay algunos casos en la misma Biblia que nos dicen cómo él trabaja. Vamos a ver algunos casos bien icónicos de esto. Vamos a ver 3 solamente. El primero en Juan 13:12. Fíjense con Judas. Ya, Judas era discípulo de Cristo, estaba al lado de Jesús. Por eso aquí ninguno se salva. Ninguno diga, voy a ser más amigo del pastor porque ahí estoy más cerca, ¿verdad? Como que el diablo me... No funciona así. Judas estaba al lado de Jesús todos los días, compartía con los discípulos y el pensamiento se metió igual. Y fíjense lo que dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién fue? El diablo, no fue una idea de él. Judas no es tan original como para que se le ocurra, hoy voy a entregar a mi maestro por 30 monedas de plata. Hubo un pensamiento y hubo un argumento que hacía que Judas considerara eso una gran idea. En algún punto de su vida Judas dijo, lo mejor que puedo hacer es entregar a Jesús. Y se convenció. No lo hizo porque quería ver a Jesús destruido. Lo que quería Judas era producir el encuentro. Judas había visto a Jesús parar la tormenta. Judas había visto a Jesús resucitar a Lázaro. Judas conocía el poder de Jesús. Pero Judas quería que Jesús destruyera a los romanos. Le tenía pica a los romanos. Entonces quiso generar el conflicto. Vienen los romanos y Jesús. Y por fin vamos a ser libres. Entonces, por eso lo entrega y por eso lleva a los romanos. Aquí está Jesús, vengan para acá, traigan las lanzas nomás. Sabía que Jesús los iba a destruir en un momento. Y dice el libro de Juan incluso que Jesús dice, yo soy, da un paso adelante y los soldados caen. ¿Verdad? ¿Se imaginan a Judas ahí o no? Sí, bien, se cumplió, ¿verdad? Aquí viene. Y después, ¿qué pasa? Se levantan y lo arrestan y se lo llevan. Entonces, por eso cuando se lo llevan, Judas quedó mal. Y Judas dijo, no era lo que yo quería, ¿verdad? Jesús tenía que haber dicho, Señor, y fuego del cielo, ¿verdad? Y destruir a los romanos completamente. Eso se esperaba. Pero cuando se lo llevan impotente, Judas dice, no, está mal. Y Judas es el único que se arrepiente, ¿verdad? Y algunos quedan en este conflicto así, oye, pero Judas se arrepintió, entonces, ¿por qué entonces? No. Hay un asunto ahí. Incluso la palabra que se usa para el arrepentimiento de Judas no es metanoia. ¿Ya? Es otra palabra que se parece, pero que no es. Quiere decir como que cambió de opinión, ¿verdad? Como que se volvió sobre sus pasos. Dijo, no, está muy mal lo que hice, y fue a agarrarla, pero no es la palabra metanoia, que se usa como para arrepentimiento en el sentido de ese arrepentimiento que nos da vida. ¿Ya? Eso es otra cosa que vamos a ver en su momento, ¿verdad? Y él fue el único que defendió a Jesús. ¿Cuál fue el único discípulo que se atrevió a defender a Jesús? Judas, pero estaba terriblemente mal enfocado. ¿Por qué? Porque permitió que una idea del enemigo llenara su corazón. ¿Amén? Así que mira tu corazón y examínalo un poquito. Y Señor, no vaya a haber alguna idea del malo ahí. No vaya a ser que yo esté diciendo ahora, oye, esta es la mejor idea que puedo tener, ¿verdad? Voy a hacer esto. Y vayas a destruirte a ti mismo. Las ideas de Satanás vienen para que te destruyas a ti mismo. Judas se destruyó a sí mismo con esa idea. Judas no destruyó a Jesús. Cumplió lo que Jesús venía a hacer. Pero Judas se destruyó a sí mismo. Las ideas del diablo que te mete son para destruirte a ti mismo. Son ideas autodestructivas que en algún momento tú llegas a pensar que es una gran idea. ¿Por qué? Porque Satanás llena tu corazón. Ananías y Zafira, ¿se recuerdan esa historia? Querían dárselas de generosos, pues, ¿verdad? Y lo comparan con
con otro discípulo que dice que vendió una tierra y entregó todo a los apóstoles. Entonces seguramente era Bernabé, ¿verdad? Bernabé dice que vendió un campo y lo puso todo a los pies de los apóstoles y entonces como que quizás todos lo admiraban. Y decían, oye, Bernabé, ¿viste lo que hizo? Como que, oh, buena, Bernabé, buena. Y Ananías y Zafira dijeron, ay, ¿por qué hablan tan bien de Bernabé? Nosotros también tenemos un campo. La vendámoslo igual, pues. Y tenían buena intención, pues fíjense, era una buena intención. Vendieron, pero cuando lo fueron a entregar era como mucho. Pues. Entonces dijeron, ya, pero ¿y por qué no lo demos todo? Pues? Y el problema no fue que no lo dieran todo, porque Pedro les dice, ese dinero era de ustedes, ¿verdad? Les pertenecía a ustedes hacían lo que querían con él. ¿Cuál fue el pecado? Querer aparentar. Era lo único que querían sobresalir en la comunidad, querían ser vistos como generosos. Eso, nada más que eso, una idea tan tonta como eso, ¿por qué? Como todos admiraban a Bernabé, ellos querían hacer lo mismo. No tengas celos de otros aquí adentro todos somos feos. Yo el primero. Aquí adentro no hay grandiosos, ¿verdad? Así que no trates de que te consideren, que te admiren. No, aquí admiramos a uno solo. Todos admiramos a uno y estamos locos por uno, ¿verdad? Estamos locos por Jesús, amamos a Jesús y por Él vivimos, ¿ya? Pero ¿verdad? Y este matrimonio entonces dijo ya, saquémosle, pero digámosle que damos todo nomás. Entonces cuando fueron a entregarlo a Pedro, ellos le dijeron, traemos todo lo que... Y ahí el Señor descubre lo que estaban haciendo y finalmente fueron destruidos. Y Pedro le dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, Pedro identifica, esto no fue tuyo. Obviamente no se te ocurrió a ti esta maldad, si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo? ¿De dónde vino esto? Satanás llenó tu corazón. Es el dragón operando en los principios de la iglesia, cuando la iglesia recién estaba establecida, cuando era un grupo de personas sin ni siquiera una estructura formada. Ahí el dragón está operando en la mente de las personas para destruirlas. Mateo 16, 23, en el mismo Pedro, ¿verdad? Fíjense, esto es muy chistoso, ¿verdad? Y me di cuenta ahora, no me había dado cuenta antes. En el segundo texto de Hechos 5, ¿verdad? Es Pedro diciéndole a otro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En el otro es el mismo Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro le dice a Ananías como por experiencia propia, ¿verdad? Porque alguna vez él también tuvo una gran idea, decirle a Jesús que no se muriera. Cuando Jesús dice, ¿saben qué? Me van a arrestar, Pedro dijo, no, yo voy a encaminar a este cabro. ¿verdad? Pedro es el único que tenía como la edad de Jesús. Ya los otros eran más chicos. ¿ya? Pero Pedro era como, incluso algunos dicen que era algunos años mayor. Entonces, Pedro dijo, este cabro, parece que está mal enfocado. Así que, y fue para allá y lo tomó y le dijo, Señor, mira, yo sé que estáis diciendo esto, que a lo mejor son tus planes, pero están malos tus planes, pues Señor, ¿cómo esto que te agarren y que te... Entonces, Señor, que esto no te pase, estamos aquí para cuidarte. ¿Qué le dice el Señor? Dice que se dio vuelta. Se dio vuelta y le hizo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No están mirando las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Imagínense, Pedro hace poquito lo habían echado para arriba, ¿verdad? Diciendo, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro estaba levitando como el inspirado del grupo y ahora cae con esto. O sea, fíjense, un momento podemos tener una idea grandiosa de Dios y ser los inspirados de la congregación y al día siguiente podemos tener una gran idea del diablo. Así que por eso hay que tener ojo, ¿verdad? Y ver nuestro corazón, cuidar nuestra mente, ponerlo delante del Señor y decir, Señor, que ninguna idea del dragón venga y germine en mi corazón, que ninguna idea de las tinieblas dé fruto en mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy el primer destruido por esa idea. Así que, mis amados, tengamos nuestra mente llena de Cristo. Amén. ¿Qué nos enseña esta visión? La visión de la mujer. Nos enseña primero que la obra de Cristo es mucho más grande, mucho mayor a la obra del diablo.
Ya pongamos nuestra mirada en la obra de Dios en Cristo. Ya en la obra de Dios en Jesús, que les liberó de toda condenación. Nos enseña que el acusador ha caído y que ya no hay ninguna condenación para el creyente. Ahora pues, ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, que debemos vencer. Esta victoria hay que llevarla diariamente, ¿verdad? Hay que resistir los engaños de Satanás, esos engaños que trae a nuestra mente y a nuestro corazón. Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor. Oremos y pongamos delante del Señor nuestro corazón. Pongamos delante del Señor toda nuestra vida y digámosle: Señor, examina mi corazón, líbrame de todo pensamiento del enemigo y guárdame de toda tentación en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por estos tus santos, te pido que les guardes y les libres de todo mal. Señor, protégelos de toda obra de tiniebla en el nombre de Jesús. Padre, que ellos puedan vencer a ese dragón por medio de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio que han recibido. Esa palabra de testimonio, Señor, que les ha librado del temor de la muerte. Señor, que tengan victoria diariamente en tu nombre. Amén.